Ya, ahora, Padre bendito, Padre amado, nos dirigimos a ti para agradecerte, Padre, por tu amor, tu misericordia diario. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, por nuestra salvación. Gracias porque tu amor es insondable, Padre. Gracias por tanto que tú nos das a diario, por tu cuidado y por tu amor. Te pedimos, Padre, por la reunión de hoy que sea de provecho. Ayúdanos a entender tu palabra, guíanos a través del Espíritu Santo para poder entender, Padre, y ir creciendo día a día, que sea de provecho en nuestros corazones, Padre, para ser agradable ante tus ojos y hacer lo que tú nos pides, Padre, lo que tú nos mandas. Te pedimos por los hermanos que se van integrando y por los que no pueden participar hoy. Tú sé con ellos, Padre, con cada uno. Gracias, Padre bendito, por todo. Guía hoy día al hermano. Te pedimos, Padre, que tú seas con nosotros. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos a través del bello nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén, Señor. Amén. Amén, Padre. Vamos a leer entonces de Romanos 9:30 al 10:8. ¿Ya? Marcelo va a leer la primera parte y en lo personal voy a leer la segunda. Ya. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por, por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hasta ahí nada más. Ya, entonces vamos a retomar un poquito lo que habíamos visto antes. Entonces, en los versículos previos a lo que hemos leído, está hablando de que Dios había dejado solamente un resto fiel, que era el verdadero Israel, y que si no fuera por el mismo Señor, dice, si no fuera por él, si no hubiera dejado descendencia, lo último dice, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes, es decir, si Dios no hubiese tenido misericordia con el pueblo de Israel, el Señor lo hubiera destruido como destruyó a Sodoma y a Gomorra por su pecado, es decir, por su distancia de Dios, tan alejados de Dios, viviendo totalmente lejos de Dios. E Israel era mucho más responsable por el hecho de tener la ley de Dios, tener la gloria, como hemos visto en el capítulo 9 al principio, los pactos, las promesas, ¿verdad? Eh, los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo. Entonces, eso es lo que habíamos finalizado en lo anterior a lo que vamos a ver ahora. Entonces, el verso 30 lo vimos algo, pero vamos a repasarlo. Dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Entonces, a los gentiles les llegó de la misma manera que ellos, los judíos, tenían que haberlo recibido. Les llegó como un regalo, así les llegó sin ellos buscar a Dios.
Y como dice ahí en los primeros capítulos de Romano, dice así, en el capítulo 3 dice, dice, no hay justo ni aún uno con respecto a todos los hombres. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Entonces, aquí está hablando de la realidad de los hombres, que los hombres no buscaban a Dios. Incluso Israel es un pueblo que nació por iniciativa divina de Abraham. Entonces dice, en Abraham, en Isaac te será llamada descendencia, es decir, iba a tener una descendencia numerosa, como hemos dicho, como la arena del mar, como la estrella del cielo, pero fue de iniciativa divina, no humana, no fue idea humana. El hombre no busca a Dios, ¿ya? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se debieron a una, se hicieron inútiles, y esa es la realidad del hombre. Entonces los gentiles estaban en eso. Ellos tenían por naturaleza sus propios dioses, hacían sus propias imágenes de hombres, de cuadrúpedos, de animales, ¿verdad? Seguían lo que ellos pensaban que era correcto. Pero los gentiles que no iban tras una justicia, es decir, ellos no estaban buscando a Dios ni procurando de ninguna manera, en este caso, en comparación con los judíos, que les fue dada la ley, ellos pensaban que cumpliendo la ley iban a hallar la salvación. Dice que ellos sí alcanzaron la justicia, los gentiles, es decir, todas las naciones y todas aquellas que no eran el pueblo de Israel. Entonces dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, entre ellos está Abraham, porque Abraham, lo dijimos, era gentil. El Señor después lo dio como padre no solo a Israel, sino también a las naciones. ¿Qué puede, que los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe? Es decir, los gentiles entendieron mejor que los judíos o que los israelitas. Entendieron que era por la fe, que todo ya estaba hecho. Y lo vamos a ver al final de lo que leímos ahora, que todo estaba hecho, solamente tenían que depositar la fe en aquel que obró toda la salvación, todo el proceso de la salvación. La salvación es algo que viene de Dios y es algo que nació en el corazón de Dios por el bien de sus criaturas que se han alejado de Dios. Entonces, entonces él se acercó a través de su hijo y aquellos recibieron, dice, la justicia. Y ellos no iban tras la justicia, no la buscaban. No hay quien busque a Dios, Dios los buscó a ellos y ellos fueron hallados por la fe. Entonces eso le está dando como espaldarazo, como un combo, decíamos así, algo que a los judíos le llegó fuerte, porque dice, pero los gentiles, ¿quiénes son ellos? Si nosotros somos superiores a ellos. Entonces dice, más Israel, ¿ya? En contraposición, más Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Entonces, el problema de los israelitas, y aquí el apóstol Pablo está poniendo el ejemplo, que los gentiles solamente recibieron lo que Dios había provisto, lo que Dios había dado, y ellos abrieron sus brazos, por así decirlo, o estiraron sus manos y recibieron lo que Dios les había ofrecido, estando tan perdidos, tan equivocados. Solamente estiraron sus manos, sus brazos y recibieron lo que Dios les había ofrecido en cuanto a la justicia. Pero dice más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, no la alcanzó. Entonces ellos buscaban algo, al final, a través de cumplir la ley, su fin sería la justicia, pero encontraron cualquier cosa menos la justicia. Y como habíamos expresado, dice más Israel que perseguía, ¿verdad? O iba atrás, corriendo detrás una ley de justicia, no la alcanzó. Es decir, la palabra es alcanzar, dijimos que se puede traducir llegó, no llegó, se puede traducir anticipar, llegar antes de lo previsto. O sea, ellos pensaron que iban a llegar por ese medio, pero no alcanzaron la justicia, no llegaron. Y ellos tenían todo dado para que eso pudiese acontecer. Entonces la justicia no es por la ley. Eso es lo que ellos tenían que entender. La ley tenía su función, su propósito, pero la justicia no es por la ley.
Entonces, ese alcanzar significa llegar de una manera diferente a la esperada. No alcanzarla es llegar de una manera diferente a la esperada. O sea, ellos, mire, hay muchas personas, católicos, religiosos, lo que sea, que piensan que van a ir al cielo, piensan que están listos, que están asegurados por su religión, por su forma de actuar, por las cosas que hicieron, algunos de buen corazón, etcétera. Aquí no estaba hablando de la intención, pero hermanos queridos, el problema es que la palabra de Dios tiene establecido y expresa lo que Dios ha hecho para alcanzar la salvación. Y para llegar a ese fin, a esa estación, alcanzar lo que se desea, porque ellos deseaban alcanzar las cosas de Dios, pero se equivocaron. Y se van a encontrar que van a despertar como aquel rico en los tormentos. Ahí van a despertar. Y la mayoría es así. La gran mayoría es así. Van a despertar y van a decir, ¿qué hago yo aquí si yo debería estar con el Señor? Más o menos así. Yo debería estar en el cielo, pero cuando estén en los tormentos, van a tener las cosas claras, así como el rico en Lucas 16, en el rico y Lázaro. Él se dio cuenta de inmediato que se había equivocado y por eso quería enviar a Lázaro, que Abraham, porque estaba en el seno de Abraham, que Lázaro fuese y les hablara a sus hermanos para que no llegaran ahí. O sea, él pensando que su fin iba a ser otra cosa, que iba a alcanzar algo distinto, el rico, cuando despertó ahí, se dio cuenta de inmediato que se había equivocado. De inmediato. Entonces dice, verso 31, más Israel que iba, que perseguía, que se esforzaba, que avanzaba, ¿verdad? Tras una ley de justicia, no la alcanzó. No la alcanzó. Entonces, ahí podemos ver en Filipenses, no estoy seguro si lo vimos la vez anterior, en Filipenses dice así, capítulo 3. Hablamos del apóstol Pablo, me parece que sí, dice verso 12 del capítulo 3 de Filipenses. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Es decir, él se extendía. Él dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este hombre corría a la segura. Él sabía que no era por la ley. Esta carrera que él seguía, conociendo ya al Señor, era por la fe, procurando alcanzar aquello para lo cual también fue tomado o ha sido por Cristo. Y dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, la perfección. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Podemos decir que es Cristo. Cristo mismo es el premio. Entonces, este Pablo que escribe aquí a los judíos corría, pero con certeza, con seguridad. Pero ellos, dice, verso 31, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Es decir, la justicia, ellos querían alcanzar la justicia procurando cumplir la ley. No la alcanzó. Al final llegaron y se dieron cuenta que no tenían nada. Y verso 62, ¿por qué? Entonces aquí está procurando explicar por qué. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Ese es el error. Entonces, lo que Pablo aquí está estableciendo de que el error de los judíos y de todo hombre y mujer en todas partes del mundo, aparte de los judíos, porque la línea es la misma, el error fue que iban tras ella no por fe, no por fe. Entonces, todo lo que tiene que ver con la salvación, con la justicia, tiene que ser por fe. ¿Por qué? Porque dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué cosa? Creyó, la fe. Y eso es lo que ellos no imitaban de su padre Abraham. Querían imitar cualquier cosa menos lo esencial, que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado o puesto a su favor
como o por justicia, es decir, a su cuenta bancaria, algo seguro. Esa es la palabra, fue contado. Dice, le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ese es el problema. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Mire, veamos 1 Corintios 1:23. La otra vez vimos otros textos, vamos a ver 1:23. Dice así, 1 Corintios 1:23. Veamos el 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, los judíos pedían señales a Dios, a Jesucristo, para que demostrara que Él era el Cristo realmente, pero el Señor ya le había mostrado todas las señales, los milagros, todos los poderes, las potencias que Él había manifestado estando con ellos y lo había hecho frente a ellos, y ellos todavía no creían. Y ellos le pedían señal. Él le dice, señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo de Dios o el Cristo estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. ¿Ya? Es decir, iba a morir y ser sepultado. Esa es la señal que le iba a dar a ellos. ¿Qué cosa? Que él iba a ser levantado, resucitado, así como expresaba el Antiguo Testamento, ahí en Isaías. O como dice también Job, porque yo sé que mi Redentor vive. Eso, yo sé que mi Redentor vive y que cuando yo llegue al polvo de la muerte, yo sé que lo veré a mi Redentor, porque Él vive. Está hablando de la resurrección y en Isaías 53 también. Entonces dice, piden señales y los griegos buscan sabiduría, es decir, que los convenzan. Quiere que los convenzan con palabras. Por eso el apóstol Pablo cuando se presentó ahí en los Corintios dice que no, la predicación no fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, de esas palabras así, porque eso le gustaba a ellos, a los griegos. Disculpen, las palabras, temas especiales, cuando fue a los de Atenas, a ver, qué enseñanza nueva traer. Lo único que estaban preocupados de si alguien traía alguna enseñanza nueva para tener más y más sabiduría, nada más. Pero ellos eran ignorantes porque no veían o no procuraban ver lo que había delante de ellos, que era la sabiduría de Dios en Cristo. Entonces dice, verso 22, 1 Corintios 1, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. ¿Por qué? Porque no les cabía en la mente que Cristo, ese hombre de Nazaret, ¿verdad? Que en realidad nació en Belén, no todos lo sabían, pero el nazareno, que no le había ganado a nadie, ya que él era el Cristo. Entonces para ellos era tropezadero, tropezaban una y otra vez en esa piedra, en vez de establecerse en esa piedra, ellos, o en esa roca, ellos tropezaban, ¿ya? En esa piedra. Y para los gentiles locura. ¿Por qué locura? Pero ¿quién va a creer eso? Un caballero, me acuerdo que le hablaba de la Biblia, pero eso es una locura, decía, pero eso, ¿qué hay en eso? Eso es una tontera, decía, es una tontera en cuanto al evangelio, pero ¿cómo puede ser eso? No le caía en la mente. Bueno, los griegos eran así, los corintios que eran griegos eran así. Ellos, pero ¿cómo que un hombre venga a morir por nosotros y resucite y ese va a ser el Salvador? O sea, ¿cómo tiene que ser alguien poderoso, pues alguien que tenga poder, que tenga autoridad? ¿Cómo va a venir un pichiruche así a venir, apenas tiene para vestirse, apenas tiene para comer, y él va a ser mi Salvador? Pero tiene que ser algo más que yo, po. Era locura, no lo podían entender, porque ellos procuraban su sabiduría, su forma de establecer las cosas, y mientras ellos se desprendieran de eso, no podrían ver con una fe sencilla lo que Dios estaba haciendo en Cristo. Entonces dice,
Verso 32. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como, es decir, era el método de ellos, por obras de la ley, pues tropezaron la piedra de tropiezo. ¿Ya? Y ahí está Primera de Pedro, ¿verdad? Está también Isaías, que vamos a ver un poquito después. Verso 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ¿qué es lo que pone? Piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. O sea, Dios no se amilana, Dios no cambia las cosas porque el hombre quiere que las cosas cambien. No cambia las cosas porque está establecido desde el principio de todas las cosas. Antes que todas las cosas fuera, está establecido. Entonces, si para los judíos es algo eh, que en realidad es algo extraño que él sea, Dios no lo cambia, igual la coloca la piedra, igual la coloca. Y leímos ahí la otra vez en Primera de Pedro. Vamos a leerla ahora y vamos a leer Isaías también. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6, dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y en el verso 4 decía, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y hablamos de la construcción que ellos, esas piedras inmensas con las cuales construían los edificios, etcétera, eh, el constructor revisaba la piedra, si servía, la usaban y si no, la tiraban, la desechaban. Hablábamos de eso. Entonces ellos observaron esta piedra y dijeron, no, esta piedra no nos sirve, no nos sirve para lo que nosotros estamos haciendo, no nos sirve para la idea nuestra, no nos sirve para nuestra construcción. ¡Pum! Tomaron a Cristo y lo desecharon. No servían para la idea que ellos tenían en su mente, simplemente eso. Entonces dicen, verso 6, por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, ¿ya? El que creyere en él. Y después dice, para vosotros pues los que creéis, él es precioso. ¿Quién? Esta piedra. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y Primera de Pedro está escribiendo a la dispersión y seguramente a los de la dispersión que eran la parte occidental. Santiago seguramente escribió a los del oriente y Pedro a la parte occidental de la dispersión, según los lugares que ahí expresa en el capítulo 1. Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, Dios no le va a hacer caso al hombre. Dios no te va a hacer caso a ti ni a mí. Dios tiene una obra ya establecida y perfecta, y si el hombre dice, yo pienso que Dios está loco, yo pienso que esto es una tontera, Dios la va a establecer igual, da lo mismo lo que los judíos pensaran. Entonces dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Eran desobedientes a la palabra, y eso también lo expresa al final de lo que espero alcancemos a ver hoy día. A lo cual fueron también destinados. ¿A qué? Al tropiezo, porque desobedecían a la palabra. La palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios. Los judíos tienen que establecerse en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, es sumamente importante, en toda la Biblia, y allá en Romanos también. Entonces, entonces el problema de los israelitas es que no se establecían en lo que Dios había establecido, en lo que Él era precioso. Él decía, los judíos decían, no nos sirve para nuestra construcción, no está Dios, esta piedra no nos sirve, mándanos otra cosa que nos sirva, que más o menos esté al ajuste de nuestros pensamientos, pues mándanos algo que nos sirva, pues, no nos mandes tonteras, pues, si esa piedra no nos sirve para nada. Pero Dios no lo hace, Dios no le hace caso al hombre. El hombre tiene que obedecer a Dios. Entonces dijeron, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída o de escándalo.
y el que creyere en él no será avergonzado, es decir, defraudado o confundido. Tendrá las cosas claras. Si ellos hubiesen recibido al Señor, la mayoría, son muy pocos, el resto fiel, como vivo en la otra parte del capítulo 9, ellos estarían claritos, no tendrían confusión. Miren, veamos un poquito en el capítulo 10 de los Hechos, para mirar lo que pasaba con Pedro cuando él llegó a la casa de Cornelio. Dice así, verso 34, capítulo 10. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ese abriendo la boca se usa mucho para la autoridad de lo que está diciendo y se usaba mucho para expresar que un maestro va a hablar. Entonces, abriendo su boca, o la boca, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Mire la claridad que tenía. Dejó todos sus pensamientos de judío, del judaísmo, bajo lo dejó todo. Y mira lo que él creía que Jesucristo era la piedra preciosa. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y los otros, los judíos, la mayoría no lo percibió. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, porque dice que el Señor escogió a los 12 para que estuviesen con él. ¿Para qué? Para que aprendieran todas estas cosas. A quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, después de resucitar. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. El Señor se presentó a los discípulos probablemente en 3 ocasiones, 3 fines de semana. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los, ¿quiénes? Los profetas, ¿no? Tenían a los profetas, los israelitas tenían a los profetas, tenían el anuncio, tenían la verdad. Y dice, de este dan testimonio todos los profetas, no algunos, todos, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. La sabiduría, la claridad que tenía Pedro, po. La tremenda claridad que tenía Pedro. Entonces, un judío podía creer y tener las cosas claras solo por la fe. Ahí tenemos el apóstol Pedro, un hombre que creyó y un hombre que ahora está expresando esa verdad. Cuando dice que el anuncio estaba en todos los profetas, no necesariamente estaba escrito en todos los profetas, pero todos los profetas estaban de acuerdo con eso, porque Dios envió a los profetas a expresar lo que él deseaba que ellos escribieran, dirigidos por Dios, pero todos los profetas estaban de acuerdo con esa verdad, con el hecho de que Jesús de Nazaret era el Cristo. Entonces, verso 36, pasamos al 10, dice, como está escrito, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué era roca de caída? Simplemente porque no creían, simplemente por eso. Verso 10, capítulo 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Como habíamos visto en el primer capítulo en los primeros versículos del capítulo 9, dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Eso en el 9, 2 y 3 de Romanos, capítulo 9, 2 y 3. Y aquí dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios
por Israel es para salvación. Entonces él tenía un deseo en su corazón y él cuando dice la oración, la palabra ahí es la petición específica. Él estaba pidiendo a Dios, orando a Dios, pero haciendo una petición específica. Y la petición específica es para salvación. ¿Y por qué está orando eso? Porque él sabe que Dios no ha desechado a Israel, no lo ha desechado como ellos pensaban. Es el tema 9, 10 y 11. Ellos, Romanos 9, 10 y 11, es que Pablo está expresando que Dios no ha rechazado, no ha desechado a Israel y Israel no ha tropezado para caer definitivamente. No para eso. Entonces, hablo a los hermanos que no habían estado antes, 9, 10 y 11 tiene esa idea y ustedes búsquenlo allí. Entonces, Pablo está diciendo que la iglesia es un paréntesis de trato con el pueblo de Israel, pero que Dios va a volver desde la tribulación en adelante a tratar con Israel porque Él no miente, Él es fiel y todas las promesas que Él ha hecho por medio de Abraham a su pueblo, tanto la tierra como el reino, etcétera, van a ser cumplidas. Pero ahora, en este tiempo, está postergado por causa de que está tratando con Israel. Entonces, con la iglesia. Entonces Israel se piensa postergada, que Dios es infiel y que se enamoró ahora de otro o de otra que es la iglesia y a ellos lo dejó votados. No es verdad. Dios sigue siendo, o Israel sigue siendo su hijo, o también, como expresa en la palabra, su esposa de Dios. Entonces la iglesia es la esposa de Cristo, e Israel es la esposa de Dios, según el Antiguo Testamento. Entonces dice, hermanos, los llama. Ya ese es un vocativo que se llama que expresa una forma formal de decirle, hermanos, hermanos, hermanos queridos, hermanos amados. Llama a uno así, hermanos. Pongan atención. Dice, ciertamente el anhelo de mi corazón. Entonces, esa palabra anhelo es una buena voluntad, un deseo, una disposición en el corazón. Y cuando le dice hermanos allí, no está hablando exactamente en el sentido de los israelitas, sino que es muy probable que está hablando a los hermanos en Cristo, que son judíos, y aquellos que no lo son también, porque después habla de manera más generalizada, porque está escribiendo a los romanos, pero con el tema relacionado con los judíos. Entonces, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración o petición a Dios. Y nuevamente aquí pone a Dios en un sentido como testigo. Y él está disponiendo su corazón a Dios con respecto a la situación de Israel. Y está escribiendo totalmente inspirado y delante de Dios, por tanto, él no miente en lo que aquí dice. Cuando dice mi anhelo, el anhelo ardiente, esa es la palabra de mi corazón y mi petición a Dios por Israel. Es decir, él está intercediendo por Israel. Él está intercediendo por aquellos que él ama. Dice, es para salvación. Es para salvación. Entonces, esa ahí cuando él dice que está en oración, ya a Dios, es la misma palabra en Juan, mire, es sumamente notable la forma o cómo usa él ahí esa frase, ¿eh? Porque en Juan capítulo 1, lo voy a leer, dice verso 1, capítulo 1 de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando dice y el verbo era con Dios en 1:1, la palabra ahí es cerca de Dios, que el verbo estaba cerca de Dios, cerca de Dios, ¿ya? Esa es una preposición que habla de cercanía, es decir, él estaba ahí mismo, ¿ya? Pero en el principio era el verbo, en el principio eterno, y el verbo era con Dios, estaba cerca de Dios. Y aquí, cuando dice mi oración a Dios, es el mismo término, y mi oración cerca de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que su oración, su petición, es cerca de Dios, así tan cerca como Cristo estaba cerca de Dios, el mismo término.
Entonces, eso habla de una comunión cara a cara, una comunión cara a cara, así como Moisés se presentaba delante de Dios y le hablaba cara a cara. Es decir, el apóstol Pablo se veía allí en la gloriosa presencia de Dios. Y quiero decir algo, que la petición es esa. Cuando nosotros oramos o pedimos algo puntual, aquí está pidiendo la palabra oración, es algo puntual, pero cuando nos disponemos a orar a Dios, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos la entrada, acceso. Miren, voy a leer un texto para apoyarlo y continúo. Solamente para apoyar lo que se está diciendo. Dice así. Verso 18, capítulo 2 de Efesios, lo leo solamente, dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ese texto se puede usar ya también en el término de la oración, de que nosotros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, entrada, acceso libre. Es decir, cuando oramos o cuando pedimos, nosotros tenemos que estar claros y entender que estamos delante de Dios el Padre, es decir, de su gloriosa presencia. Nosotros tenemos mucho en ese aspecto y el apóstol Pablo, ¿sabe lo que hace? Lo usa bien. El problema es que nosotros tenemos muchas cosas y no sabemos usarlas o las usamos mal. Él la usa bien. Él sabe que está cerca del Padre, cerca de Dios, así como Jesucristo está cerca de Dios en la eternidad. Aquí Él tiene acceso al Padre en oración y dice, mi oración cerca del Padre por Israel, es decir, ahí mismo, es para salvación. Él se dispone a orar a su Dios, y no así a la distancia, porque a veces parece que nosotros, Dios, ¿me escucha? Es que no sé si me escucha porque yo soy tan malo que a lo mejor no me escuchas. ¿Me escuchas o no? ¿Aló? Más o menos así, pues. Parece que así fuera nuestra oración. No, Él sabe y conoce lo que le ha sido dado, es decir, una entrada, un acceso absoluto y total por el Espíritu, el cual también dice ahí en Romanos 8 que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. El Espíritu aquí ayuda y lleva ayuda para orar delante de Dios el Padre. Y aquí Él sabe lo que va a pedir, ya guiado por el Espíritu, que es por Israel en cuanto a la salvación. Verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Claro, los judíos por naturaleza son muy celosos y son muy bien establecidos en lo que ellos entienden, son muy ordenados. Y ellos dan mucho tiempo a las cosas que ellos entienden bien, ¿no? Es como nosotros los gentiles, como las naciones, que somos desordenados, hacemos lo que podemos, lo hacemos cuando podemos, ellos no. Ellos se disponen a algo, los orientales y los israelitas, que son orientales, ellos se disponen a algo y son muy celosos y siguen en ese punto, al punto de matar, si es necesario, como lo hacía el apóstol Pablo, que estaba, aunque no mataba directamente, estaba de acuerdo con la muerte de aquellos que perseguían. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento como Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, con respecto a la mujer madianita que había entrado una israelita y los mató a los dos, porque tenía celo de Dios. Así eran los israelitas, muy celosos. Y, y Elías Tisbita también, que a pesar de que estaba escapando de Jezabel, él sentía un gran celo, un fuerte celo por las cosas de Dios. Eso lo tenía. El otro es un problema natural, humano, pero el celo lo tenía por las cosas de Dios. Entonces él sabe que ellos tenían celo de Dios, pero el problema de ellos es que ese celo era errado. Es el problema. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, porque él era igual antes. Si Pablo era lo mismo, celoso pero equivocado, igual que los israelitas, él ahora conociendo la verdad procura ayudar a los que están en el mismo error o semejante al error que él tuvo, pensando que servía a Dios. Dice, y con respecto a la ley también,
pero no conforme a ciencia. Es decir, todo lo que hacían lo hacían en desconocimiento. La palabra ciencia es conocimiento, es comprensión. Entonces, todo lo que hacían era en desconocimiento. Mire, tiene que ver con el conocimiento concreto de un hecho. Dice, o también de lo que debe hacerse en una determinada circunstancia. Es el conocimiento. Dice, lo repito, tiene que ver con el conocimiento concreto de un hecho, o también de lo que debe hacerse con una determinada circunstancia. Miren, en el mismo Romanos 1:32 dice así: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y hay la misma palabra, aunque aquí es más enfática, quienes habiendo entendido completa o totalmente, dice allí, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, los pecados que salen antes del 1:82, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, ellos sabiendo totalmente que los que practican tales pecados son dignos de muerte, ¿ya? No solo la hacen, o sea, lo hacen los pecados en pleno conocimiento como lo hace el mundo, en pleno conocimiento. Entonces el mundo no es que no tenga responsabilidad, lo hacen en pleno conocimiento de que eso es pecado delante de Dios. Dice, pero, porque yo le doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conforme a un conocimiento o comprensión total y absoluto. Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿por qué la ignoraban? Bueno, porque ellos se hicieron ignorantes, pues. Ellos se hicieron ignorantes, ellos quisieron establecerse en esa ignorancia. No que Dios le dio ignorancia, no. Dios le dio la palabra para que la conocieran, pero ellos, dice, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál justicia de Dios? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo la ignoraron, pero la ignoraron conscientemente y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál era el problema de los judíos? Los judíos tenían su propia justicia, dice, y habiendo establecido o procurando establecer la suya propia. Entonces, ellos lo que estaban haciendo era procurar sostener en pie su propia idea con respecto a la ley. Su propia idea querían sostenerla y mantenerla. Por eso rechazaban al Señor, porque no había entrada. Gracias a Dios por Nicodemo, que él, aunque era judío y era un principal, Nicodemo se dio cuenta y creyó, pero eran muy pocos. Algunos alguaciles también creyeron. Pero él, dice aquí, en general, dice, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de que ellos no tienen ciencia o desconocimiento? ¿Por qué se establecieron en una falta de conocimiento? La explicación es que ignorando la justicia de Dios, pero se hicieron ignorantes, ¿ya? Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo era súper sincero con las cosas de él, ¿eh? Él no se escondía para nada. A ver, ¿dónde era? Ya, aquí. Mire lo que dice de él mismo, de su testimonio, el apóstol Pablo, Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, después de haber entendido y haber creído, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, ¿ya? O sea, siendo judío de la religión judía, dice que era blasfemo, perseguidor e injuriador, pensando previamente que que lo que hacía era la cosa de Dios. Ahora se da cuenta que era un blasfemo, un perseguidor e injuriador, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Entonces, la ignorancia es simplemente porque no creen.
Por eso dice, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Si Pablo hubiese creído lo que Dios decía y hubiese puesto oído previamente a la justicia que Dios provee según su sabiduría, él hubiese salido mucho antes de esa ignorancia. Entonces lo que quiere el apóstol Pablo es sacarlos de esta ignorancia a los de Israel. No es que Dios se haya olvidado de Israel, no es que Dios se haya olvidado de su pueblo, lo que pasa es que ellos son incrédulos y esa incredulidad los mantiene en la ignorancia. Tienen que dejar la incredulidad para dejar de ser ignorantes. Respecto a las cosas, era muy sabio, pero las cosas de Dios no. Entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios por incredulidad, según lo que dice el apóstol Pablo, y procurando establecer la suya propia, decir, no solamente la ignoraban, sino decían, no, nosotros vamos, esta sirve, la de allá, esa no sirve, Jesucristo es un blasfemo, un mentiroso, hay que echarlo, hay que matarlo, apenas podamos, hay que echarlo. Y ahora, por supuesto, aquí ya el Señor murió, todo eso, pero eso es lo que hicieron los judíos en su tiempo, y estos son herederos de los mismos que entregaron al Señor, los de este tiempo. Entonces, ellos dijeron, eso no, lo nuestro, vamos a hacerlo, vamos a dejarlo bien ordenadito, como las leyes que vamos a poner las cláusulas y todas las cosas, ya vamos a ponerla ahí. Pero todas esas cláusulas y cosas no es la ley de Dios, pues toman la ley de Dios y le ponen sus cláusulas para acomodarlas a su forma de vida, para poder pecar, para poder esconderse en la ley en cuanto a las cosas que ellos hacen, si la ley le hace para eso, para esconderse. Es lo que hace el mundo. Las leyes que hacen es para esconder todas sus aberraciones, sus robos, todas sus inmundicias. La ley la hacen para eso, para esconder todo. La ley que hace el hombre. Pero ellos, el problema es que tomaron la ley de Dios y la transformaron para esconder su propio pecado, su propia maldad y su propia incredulidad. Para eso la acomodaban, como lo hacen ahora los católicos y los evangélicos, sea quien sea, los llamados protestantes, todos hacen lo mismo, crean sus propias leyes para esconder su pecado a aquellos que no son sinceros. Entonces dice, no se han sujetado a la ley, ya, procurando establecer la suya propia. Es lógico que si ellos tienen su propia justicia, ya su propia ley, su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, lógico, porque ellos tienen la suya propia. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ven a Dios en la ley en lugar de contemplarlo en Cristo. Por lo tanto, quedan fuera de la justicia de Dios, solos, consigo mismos. Entonces, en vez de ver en la ley la justicia de Dios que es en Cristo, dice, solamente ven a Dios en la ley en lugar de contemplarlo en Cristo, quedan con Dios. El problema de que Dios envió a su Hijo y ellos rechazaron a su Hijo. Y el que rechaza a su Hijo, rechaza al Padre. Nadie ven al Padre si no es por mí. Entonces el problema de ellos es que ellos establecieron su propia justicia y dejaron al Hijo de Dios fuera. En el fondo, dejaron fuera a Dios. Y es lo que hacía el apóstol Pablo. Por eso el Señor se le apareció en el camino de Damasco, porque el problema del apóstol Pablo era con Cristo, con el Cristo, era con Jesús de Nazaret, el problema del apóstol Pablo. Por eso el Señor se le apareció en el camino de Damasco, no era con Dios. Pero aquí anunciando, por eso el apóstol Pablo, ¿a quién está anunciando? Es al Hijo de Dios, para que a través del Hijo ellos puedan alcanzar la justicia de Dios y puedan tener acceso y una entrada libre al Padre. Pero ellos dejaron afuera al Cristo, al Hijo, la justicia de Dios manifestada. Lo dejaron afuera. Entonces dice, ven a Dios en la ley en lugar de contemplarlo en Cristo. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la fe, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, verso 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, esa palabra, fin,
tiene distintas acepciones y se puede decir que es el destino, el término, la finalidad, la meta, ¿ya? O la consumación. Es decir, el fin, la meta, la consumación de la ley es Cristo. Entonces, ¿cómo se llega a Cristo? ¿Cómo? ¿A través de la ley? ¿Cómo? Para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo? Se preguntarían ellos. ¿Cómo llegar a Cristo a través de la ley? ¿A dónde está? ¿Cómo está? Gálatas 3:27, 3:24. Veámoslo ahí un poquito. 3:22. Vamos a leer un poquito este. Hicimos el estudio de Gálatas por si acaso. Ojalá un día podamos también tenerlo a la mano para que ustedes lo puedan leer, escuchar o ver. Gálatas 3:22 dice así: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, es decir, a través de la ley, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, a los que creen. O sea, la justicia nunca ha sido dada a los que cumplen la ley o los que procuran cumplir la ley, sino, dice, la promesa ya es dada por la fe en Jesús, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Por eso la Escritura encerró todo bajo pecado. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué está diciendo? Antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, es decir, a los hombres bajo pecado por medio de la ley. Los encerró y los encarceló. Hasta que, dice, viniese aquella fe que iba a ser revelada. Para eso vino la ley. Después, verso 23. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o nuestro custodio, o nuestro pedagogo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces la fe es lo que libera de la función de la ley. La ley ha venido para encerrarlo todo bajo pecado, ha venido para que el hombre se sepa que está totalmente fuera de toda posibilidad de justicia por causa de que es pecador. Entonces la ley ha venido a eso, para encerrarlo, para ponerle, podemos decirle ahora, la esposa y meterlo dentro de la cárcel. Y el único que puede liberarlo es la fe en Cristo, esa fe que iba a ser revelada. Y eso es lo que los judíos no entendían, que la ley tenía su función. Porque el verso 19 del capítulo 6 de Gálatas dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, fue añadida para que el hombre se dé cuenta que es pecador, para que el hombre, el judío en este caso, aquí en el capítulo 10, el israelita se dé cuenta que es pecador y no procure su justicia a través de la ley. Pero los judíos aquí están equivocados. Los llevaba como un custodio, como un guía hacia Cristo. Eso es lo que hace la ley y ellos no lo entendían. Entonces dice, porque el fin de la ley es Cristo. Cristo, la ley estaba para llevarlos a Cristo y eso es lo que ellos quedaron a medio camino, quedaron en el camino. Porque cuando vino Cristo no lo recibieron. Cuando la palabra habla del Hijo de Dios, de Jesucristo, no lo creyeron. Para justicia todo aquel que cree. Ya, mire, adelante un poquito, dice. Verso 13 del mismo capítulo 10. O el 11, leamos el 11, dice. De este capítulo 10 de Romanos. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo dice después. Pero ahora está explicando a los judíos cuál fue el error de ellos para que salieran de eso. Por eso dice, verso primero, capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero la petición no es lo único, sino que la petición para que los israelitas escuchen y crean, porque dice en el verso 17 del mismo capítulo, así que la fe es por el oír,
y el oír por la palabra de Cristo, que es mejor traducción que palabra de Dios. Entonces, el asunto es que ellos por el oír de la palabra de Cristo habrían de creer, pero la oración, la petición, la hace el apóstol Pablo para que ellos escuchen y para que ellos comprendan y para que abran sus oídos a esta palabra. La fe, dice, es por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Entonces, verso 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Verso 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Veamos el capítulo 6 de este libro, 3, 20 y 21, antes de explicar algo más. 3, 20 y 21 de Romanos, dice así, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque está explicando nuevamente, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso ha venido a hacer la ley, hacer, expresar que el hombre es pecador. Y yo mismo, y cada israelita tiene que darse cuenta de eso, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, ninguna carne, será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el problema de ello es este, dice, verso 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Tenía que hacer las cosas para vivir, pero nunca en la ley ha sido dada una justicia. Los que temían a la ley, los que eran justos, los que eran, como dice el apóstol Pablo, eran irreprensibles contra la ley, eran los que amaban la ley, la amaban, porque era la ley de Dios. No es que la aborrecían porque decía, escucha, la ley me dice que yo soy malo, no la quiero. No la quiero porque me dice que soy malo, no. Ellos la amaban porque no se daban cuenta de cuál era la función de la ley. Pero aquellos que amaban la ley se daban cuenta que ellos eran pecadores y que la única forma de poder acceder a la justicia de Dios es por medio de la fe en su Hijo, o en su tiempo, por medio de la fe en Dios que es santo y yo pecador. Yo soy malo y Él es santo. Entonces ellos procuraban cumplir la ley y no la cumplían. Nunca ellos iban a ser justificados por ese camino. Verso 6, dice así, para que podamos terminar ojalá hasta el verso 8, que ojalá terminemos a las 10:30 máximo, dice. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. A veces uno no entiende nada, es súper difícil, pero vamos al texto que usa aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hay algunos textos, lo hemos dicho antes, que lo usa con cierta libertad, pero todas inspiradas por el Espíritu para poder entender. Y aquí lo usa con cierta libertad para que los israelitas lo entiendan. Pero vamos al texto primero que está en Deuteronomio 30, del 11 al 14. Dice así, Deuteronomio 30, 11 al 14. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Está muy lejos el cielo, no está allá. Verso 13, ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar tan difícil? ¿Cómo va a pasar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos, a menos que Dios abra el mar. Pero ellos, viendo el mar, ¿cuándo iban a pasar? Si estuviera al otro lado del mar, no tienen cómo hallar lo que ellos buscan. Verso 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Sabe cuál era el problema de Israel allí? Que ellos decían que era muy difícil las cosas de Dios, que eran muy complejas.
Y ellos se excusaban en eso. Y Moisés aquí les dice que muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Tenían la Torá, tenían la palabra de Dios ahí en la mano. Eso es lo que tenían que hacer, creer esa palabra, nada más, no hacer cosas. No hacer cosas imposibles de subir al cielo o pasar el mar. Las cosas de Dios son sencillas, están aquí a la mano. Y eso es lo que el apóstol Pablo usa. Aquí, el término general, para que ellos se den cuenta que no tienen que ponerse a cumplir la ley, si es imposible, es imposible. Miren lo que dice, verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así. Es decir, aquí está hablando de la sencillez de la justicia. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Es decir, aquí no implica un esfuerzo humano, no implica un esfuerzo del hombre. ¿Quién va a subir al cielo para saber estas cosas? ¿Quién va a subir al cielo para entender bien? No es eso porque es imposible. Y Dios no se lo pide tampoco, como leíamos hoy en el texto de Deuteronomio. Dios no le está pidiendo eso. El propio hombre se pone ese trabajo, se pone esa distancia, pero ¿saben por qué? Porque no quieren creer. Por eso usted, aprovechando, habla con las personas, el Evangelio, sí, pero es que es tan difícil, que la palabra de Dios, es que todos la interpretan distinto, es que lo evangélico, el católico, el creyente, el musulmán, mil cuestiones, mil trabas. Y los israelitas hacían lo mismo, si el corazón es el mismo, querido hermano. El tema puede ser distinto, el tema de donde ellos se esconden para no creer, pueden cambiar. Aquí los temas son distintos. Es que mi señora, es que mi hijo, es que mi marido, es que Dios, es que el diablo, mil cosas para no creer algo tan sencillo. Y aquí el tema dice, ¿quién va a subir al cielo? Pues no se puede, entonces sigamos viviendo, nomás tratemos de cumplir la cosa que entendemos, que pensamos. ¿Quién va a subir al cielo? ¿Ya? Hay que cumplir la ley, hay que esforzarse, es que lo que decía el apóstol Pablo. Dice, no digas en tu corazón, la fe actúa así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? La fe dice, no dice eso. La incredulidad dice, ¿quién subirá al cielo? Para no hallar la justicia de Dios y seguir en, en sus errores. Esto es para traer abajo a Cristo. No, si Cristo vino, Dios lo envió. Es una cosa que hizo Dios. No tengo yo que esforzarme para hacerlo. Después dice, ¿o quién descenderá al abismo? Ahí cuando dice o quién lo intensifica el texto, ya porque acá, como le digo, lo usa libremente el texto, cambia algunas cosas, pero lo usa libremente. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Si Dios lo hizo, ¿por qué lo vas a hacer tú? ¿Por qué te pone ese trabajo? ¿Por qué te pone esa función? Si Dios lo hizo, Dios envió a su Hijo y Dios lo levantó entre los muertos. ¿Por qué no crees simplemente que Dios lo hizo? ¿Por qué no lo recibes? Eso está diciendo. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Lo vamos a leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sencillo. No tiene que hacer ni un esfuerzo, no tiene que subir al cielo, no tiene que bajar al abismo. Aquí habla, en el texto que leímos, era cruzar el mar. Él lo transfiere y hace unos cambios con libertad, pero inspirado por el Espíritu de Dios. Y él lo que hace, dice, ¿quién descenderá al abismo? Es decir, a las profundidades, es decir, al sepulcro. ¿Quién descenderá allí? Dice, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Quién hará eso? O sea, ellos se imponen un trabajo que Dios nunca les dijo que tenían que hacer, que cumplir. Nunca. Por eso dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, es decir, la justicia que es por la fe. Entonces, dice,
que esta es la palabra de fe que predicamos, se encuentra en la Escritura a pesar del uso libre que le da el apóstol, pero todo esto es inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está esperando, inspirando todo esto. Pero miren lo que dice allá en Juan 12:37. Veámoslo aquí, dice así. Dice, estas cosas, 36, 37, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, porque quería matarlo. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, no querían creer. Y el apóstol Pablo está ahora aquí procurando, habiendo Cristo ya muerto y resucitado, habiendo ya el apóstol Pedro expresado que aquel que ellos crucificaron por manos de inicuos, crucificándole, lo entregaron y lo entregaron a la muerte por manos de inicuos los romanos. Dios lo ha hecho Señor y Cristo, eso tenían que creer nada más, pero no tenían que hacer nada. Lo leemos por última vez, dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? No hagas eso, no te impongas trabajos, obras, imposibles de lograr para el hombre. Después dice, esto es para traer abajo a Cristo. No es necesario, si Dios ya lo hizo, ya envió a su Hijo. ¿O quién descenderá al abismo? Es decir, expresión de la profundidad del sepulcro. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Si Dios ya lo resucitó, ¿para qué lo vas a hacer tú? ¿Para qué te vas a poner tú un trabajo imposible? Más que dice, la mesa está servida. Eso está diciendo. La mesa está diciendo a los israelitas, hermanos queridos, por los cuales yo estoy orando, pidiendo cerca de Dios, delante de Dios, cara a cara. Hermanos queridos, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí está, no tienes que hacer esfuerzo, es por la fe. Esa es la palabra de fe. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Se lo dice al pueblo de Israel y se lo dice a todo aquel que quiere imponerse un trabajo duro para alcanzar la justicia, camino por el cual nunca lo van a lograr. Como habíamos visto en el verso 31 del capítulo 9. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, no llegó a ese fin. Nunca lo alcanzó y nunca lo va a alcanzar. Y el apóstol Pablo en el capítulo 10 lo ratifica para que ellos crean solamente de corazón. Eso. Muy bien, hermanos. Ojalá que esto nos ayude para entender, para nuestra vida, para entender lo que Pablo está diciendo, para entender también lo que el hombre, todos los trabajos que se pone el hombre para hacer, y cuando está tan cerca, la Biblia está aquí, la tenemos aquí, ellos tenían la escritura, la tenían ahí, crean la escritura y punto. ¿Para qué se ponen cosas que Dios nunca ha dado? Nunca. Entonces ellos se imponían trabajos que Dios nunca le había dado para alcanzar la justicia y trabajos por el medio de los cuales nunca iban a alcanzar la justicia. Muy bien, hermano. Entonces, si hay algo que quieran expresar o decir ahora, o lo hablamos, o terminamos, oramos y terminamos. Carlito, ¿estás por ahí? Vamos a molestar a Carlito, a ver si podemos. Carlito, eh, ¿puede ayudarnos en la oración para terminar y después conversamos lo que deseen? Por favor. Ya, hermano. Ya, gracias. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la ley que fue dada a Moisés, por la palabra que fue dicha por medio de los profetas. Entendemos, gracias a tu voluntad y a la bendición que tú nos has dado en nuestras mentes, en nuestros corazones, por medio de sabiduría no de hombres, sino que sabiduría de Dios, que por medio de la ley podemos llegar a Cristo, podemos entender los pecadores que somos y lo necesitados que estamos de ti, oh Dios. Damos gracias por este estudio, Señor, que nos ayuda a edificarnos, a abrigarnos, que nos ayuda a fortalecernos, a presentar así también una mejor defensa, como nos instas en tu palabra.
Te rogamos para que bendigas al hermano José, para que le sostengas en todo, Señor. Pedimos por su familia, así como por nuestros familiares que no son creyentes, para que tú los bendigas, Señor, con la salvación. Queremos acordarnos de los enfermos y para que tú bendigas a todos los enfermos, para que puedan ser guiados hacia ti. Te damos gracias, Señor, por todas estas cosas, pidiéndote que nos ayudes a crecer en amor y en buenas obras, no para salvación, sino para la gloria de tu nombre. Quedamos encomendados a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, Padre.